Todo comenzaba con una voz misteriosa, resultando ser este Bigotón. El señor explicaba que el libro lo tenía de todo: trama, emociones, waifus. Ciertamente era una obra maestra, vaya de solo escucharlo. El muchacho quedó fascinado, pero resulta que el jovenzuelo solo quería un libro para dibujo. El Bigotón, al ver que perdería una venta, rápidamente le ofrecía el libro a mitad de precio. El muchacho rápidamente llegó a su casa todo normal. El muchacho cerró la puerta con llave. Hasta aquí todo normal, creo yo. Preparándose para leer, él se nos presentaba como Ayase Yuki, el cual tenía 18 años. El muchacho, al tener todo preparado, rápidamente se dispuso a leerlo, pero extrañamente, no se abría. Pero al insistir, una voz fuerte lo alarmó. La voz le contaba que había esperado por él los 1300 años, mostrándole una imagen de un mundo totalmente antojador, mágico. Claro, a los pocos segundos el muchacho se sintió fascinado, segundos, ya que al poco rato era atrapado por el mismísimo libro, siendo absorbido por él. Claro que el muchacho no se lo pasó nada bien, despertando quién sabe dónde, con un enorme dolor en la cabeza. Razones no le faltaba. El cuerpo que veía por el reflejo del agua no era suyo, y ahora que estamos hablando de él, les cuento que en este mundo, según los recuerdos del anterior portador del cuerpo, existían bestias mágicas, las cuales eran utilizados como fuente de poder de los humanos. Pero por desgracia el dueño anterior no era un chico tan inteligente que digamos, mejor dicho, era un inútil y miserable, quien no tenía donde caerse muerto. Pero por casualidad, uno de esos días el muchacho había escuchado una conversación, el cual estaba relacionado el hijo del señor de la ciudad, escuchando cómo ellos planeaban aprovecharse de una de sus compañeras. Pero por desgracia, había sido descubierto, lo cual lo había llevado a correr por su pellejo. Pero por desgracia, un accidente contra una roca le causó un daño en la cabeza. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Ya volviendo al presente, claramente Yuki quedó muy sorprendido por la muerte de su yo del pasado. Inesperadamente una voz sombría le había llamado su atención, mejor dicho le había puesto la piel de gallina, quien nada menos era el libro, presentándose como Yusi, quien le explicaba todo sobre su estado en este mundo, pero sin nada más que decir. Era brutalmente mandado a la luna por Yuki, quien claramente estaba muy asustado con su presencia, y además, por haberlo traído a este mundo sin su consentimiento, pero por si ya no hubiera estado muerto. Los lacayos del hijo de la ciudad lo habían encontrado, y aprovechando esta situación, estaba nada menos que Yusi, quien le ofrecía salvarlo, con una bestia, a cambio de firmar un contrato con él. Claro, Yuki ahora se encontraba con la espada y la pared, así que como no tenía nada más que perder, tuvo que aceptar a regañadientes. Las condiciones se habían completado. Yuki, por azares del destino que solo Mou entiende. Sí, como si estas cosas pasaran. Él había poseído un cuerpo sagrado inmortal, eso también incluía que él, y solo él, podía ver el libro, o sea a Yusi, el cual digamos, estaba tardando mucho en traer a la bestia que salvaría a Yuki. Por poco se hace en los pantalones al estar cerca de la muerte. Pero para su fortuna, un fuego resplandeciente salía del libro, quien nada menos era una mujer de hermosa, y de grandes, muy buenos atributos, la verdad. Pero para no complicarnos, usaré mi Pokédex para presentarla. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Se me antojaron unos frijoles con arroz! Ella se nos presentaba como Kike, pero para no complicarnos la llamaremos Keiji. Ella era un fénix de fuego, tipo fuego. Pero qué bárbara, mujer. ¿Cómo te has Claro, puesto? los muchachos y él también, a eso incluyéndome, estaba encantado con este angelito. Pero claramente ella no perdonaría a estos bastardos, rostizándolos sin piedad. Al ver esto, Yuki estaba muy sorprendido. Sin embargo, Keiji rápidamente le echó un ojo a Yuki. A ella no le importaba dejar escapar a los demás bastardos. Dios mío, señor, sálvame. Ella solamente quería a nuestro prota. Claramente Yuki estaba en la luna, tal vez allá hacía frío, pero allí hacía muchísimo calor. Ella no perdió el tiempo para nada. Yuki estaba en serios aprietos, la señorita se lo quería chapar. Ella le informaba que era la reencarnación del rey demonio, y ella era supuestamente su concubina, por lo que tenía deberes sagrados que cumplir.
para traer varias bendiciones. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Ser taxista no es tan sexy como cree. ¿De qué pitos estás hablando? Claro que Yuki no cayó en la tentación, levantándose como alma que lleva el diablo. Claro, él no podía creer esas cojudeces, él era solo un simple amante de las waifus y del manga, y fan del bicho. ¡Sí! Pero según ella, la prueba que demostraba que era el rey demonio, era el libro, ya que solamente el rey demonio podía abrir ese libro, preguntándole si acaso ella no era de su gusto, para traer a sus futuras bendiciones. Claro, al escuchar estas palabras, Yuki había quedado en un debate entre sus pensamientos, la otra parte le decía que no, pero la otra parte le decía que aproveche el bug. Y claro, como cualquier cristiano, Yuki había hecho caso por primera vez, al de abajo, pidiéndole a la damisela que viniera hacia él no sería como esos protagonistas que tienen un nivel de virginidad de 10.000. Desde que la vi, se robó mi corazón. Él no tenía miedo al éxito, inmediatamente la damisela se abalanzaba hacia él, para poder empezar con lo bueno, pero lastimosamente el momento mágico, y lo que todos esperábamos, era interrumpido por el libro de mierda, quien sin miedo alguno, absorbía a Callie, informándoles que no había tiempo para esas cojudeces. No obstante, Yuki no estaba de acuerdo, reaccionando como el mismo diablo, reclamándole al maldito libro por arruinar su momento de gloria. Sin embargo, el libro tenía ciertos motivos para esto. A ver, les explico. Resulta que en este mundo, la gente como nosotros, absorbe una energía especial llamada polo, pero esto para la gente común, es casi imposible, por lo cual, utilizamos bestias, pero para otros como por ejemplo nuestro prota, que tiene un cuerpo sagrado inmortal. Eso podía no necesitar la ayuda de una bestia, pero por si alguna razón él decidía en darle vueltas como pollo a la brasa a una bestia mágica, eso podía tener ventajas y desventajas. La buena sería que su bestia aumentaría de nivel, pero él moriría. En simples palabras, si quería hacer el canchis, necesitaría subir de nivel. Claro, esto no convenció a Yuki, quien ahora que recordaba por qué estaba aquí, le preguntaba quién era y por qué lo había traído aquí, el libro al verse en peligro. Le contaba que hace años, el rey demonio había muerto, lo cual había aprovechado la raza humana, para acabarlos. Pero no obstante, como último sacrificio, la reina demonio había logrado salvarlo, junto a 15 bestias, las cuales serían las encargadas de revivir al clan demonio. Posteriormente él había sido enviado a la Tierra, por un portal rumbo para la Tierra, para que algún día, pueda volver nuevamente. Yuki al enterarse de esto, obviamente estaba muy confundido, ya apenas llegó a este mundo, y ahora tiene que ya proceder a trabajar. Claro, el libro le dice que no tiene por qué quejarse, ya que cada chica era muy bien elegida, había además para elegir, tanto gallinas, como zorro, y osos, y también lagartijas. Esto por supuesto no era para el gusto de Yuki. Además, si esta noticia de que había aparecido como nuevo rey demonio, se difundía, claramente sería hombre muerto, por lo cual se negaba rotundamente. Al escuchar esto, claro, el libro podía tener sus momentos de cojudeces, pero si se negaba a un contrato hecho, no tenía más opción que mandarlo a la otra vida. Ya cojuditos, aquí yo no soy su cuate, su duque, su ducal, su bro, su broster. Carajo, al primero que se pase, le saco la mierda, ¿entendido? Al escuchar esto, Yuki no tenía más opción que aceptar. Además, no todo sería malo, tenía a Keiji protegiéndolo, pero lo único complicado sería que tendría que trabajar con mucho esfuerzo por las noches. ¡Eres un monstruo! Sin nada más, Yuki aceptaba esta misión. Con esto dicho, Yuki preguntaba a Yusi sobre el polo, si él absorbía polo todo el tiempo, porque no lo sentía. Según Yusi, eso solamente podría sentirlo cuando esté en combate. Lo cual al parecer no tardaría mucho. Al lugar había llegado el hijo del señor de la ciudad, quien venía por su cabeza, por haber escuchado de sus planes, el cual se nos presentaba como Liu, acompañado de su fiel Pokémon. ¡Se me antojaron unos frijoles con arroz! Bestia llamada, tipo energía, bestia de 2 estrellas. Yuki obviamente se encontraba en problemas, sin embargo, Yusi le dice que no tenga miedo, pidiéndole que se dé uno a uno como los gallos. No obstante, Yuki no estaba de acuerdo, aclarando que él nunca había tenido una pelea, ni siquiera cuando era un chibolo,
pero para mala suerte suya, la bestia del bastardo lo ataca sin discriminar a nadie. Yuki, al verse acorralado, no tuvo otra opción, más que sacar el extra. El Fua, mandando a volar al pobre animal por los aires. Por el otro lado, la presencia de otra persona había llegado al lugar, quien nada menos era esta preciosura, diablo loco. Creo que he muerto. La hermosa y bellísima damisela se nos presentaba, como Chen Miao Miao. ¿Qué? No me pregunten quién la llamó así, solo gócenlo. Volviendo con la batalla de Yuki, él quedaba verdaderamente sorprendido por este poder, ya que realmente podía sentir el extra. No obstante, su alegría le dura poco, siendo atrapado como un cerdo salvaje, mientras que el bastardo de Liu se burlaba de él, diciéndole que solo era un vagabundo miserable. Dicho esto, corría rápidamente para darle unos lapos. Sin embargo, su ataque era detenido por Chen Miao Miao. Ella estaba muy enojada por su comportamiento cobarde. Atacar a un miserable quien no tenía donde caerse muerto, era muy cobarde. Bueno, no lo dijo así, pero ustedes ya me entendieron. En fin, Liu estaba alarmado con la presencia de la chica, debido a que era la hija del maestro del salón, a la cual ellos pertenecen, y por supuesto ella estaba dispuesta en delatarlo, pero al observar bien a nuestro prota, resulta que él no pertenecía al salón Buxin, lo cual Liu lo confirmaba, solo era un muerto de hambre, quien no tenía donde caerse muerto. Al escuchar toda la conversación de Liu y la influencia de Chen Miao Miao, él con una mirada determinada, estaba dispuesto en estar en el mismo salón Buxin, provocando a Liu para que lo ataque, si tenía los huevos. ¿Qué has dicho, culo? Al escuchar las provocaciones de Yuki, Liu no soportaba más, diciéndole que solo era caca de su zapato, que no podría quitar, pero ahora mismo solucionaría eso, lanzándose con su fiel amigo, con toda confianza. Después de todo, estaba atado. Pero claro, Yuki esto es lo que esperaba, por lo que con todos sus frijoles, rápidamente mandaba a volar a los dos mequetrefes, haciendo que tanto como el dueño y su amigo se dieran un beso. Dime si esto es amor. Claro, esto fue un momento bastante extraño para todos, incluso para mí. En fin, ya pasado eso, ahora nos encontramos en la ciudad de Sanyan, justo en el salón Buxin. Por supuesto, la noticia de que Yuki había derrotado a Liu se difundió como pólvora. A la cabeza de esta noticia estaba Chen Miao Miao. Ella le contaba todo lo sucedido a su padre, quien nada menos se nos presentaba como Chen Feng. ¿Nani? Si tal como lo escucharon, este tipo se llama Feng. Pero dejando ese tema, ahora nos pasamos donde Yuki, quien se encontraba en el salón de entrenamiento. No, lo estoy logrando, hija. Claro, él aún estaba muy feliz por lo que acababan de pasar, creyendo que ahora que con este poder, claramente haría historia en este mundo, pero su momento era interrumpido por Keiji, ¡Qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? quien se abalanzaba hacia Yuki con gran impotencia. Ella obviamente no aguantaba más, le tenía ganas. Yuki por supuesto creía que ese no era el momento para eso, reclamándole a Yusi por haberla dejado salir. A ver, ¿qué pasó? Él explicaba que debido a que había despertado su poder, él absorbía polo sin descanso, lo cual era irresistible para Callie. Con todo esto dicho, solo le decía suerte, pidiéndole a la Santa Rosita para que le dé fuerza. Callie obviamente estaba decidida en comérselo completo. Nada y nadie detendría este momento sagrado. No obstante, su baile era interrumpido por una persona en particular, quien nada menos era el padre de Liu, presentándose como el señor de la ciudad, llamado Yang, quien venía por su hijo golpeado. No había nada más que decir, el padre exigía justicia por su pobre angelito. Rápidamente Feng salió para detenerlo, pero era en vano, su furia no podía ser detenido, pero no obstante, una voz fuerte se había escuchado por el lugar, quien nada menos era Yuki, quien le rogaba a Keiji que no le quitara los pantalones. ¿Qué? ¿Nani? Bueno, este momento era extraño para todos, pero la voz alarmada de Liu daba por confirmado que era el causante de sus heridas. Su padre, con los ojos tapados, para no verle el pajarito a Yuki, le pedía que se ponga en guardia, quien sin perder el tiempo... ¡Yo te elijo, Guadalupe! ¿Quién es ese
¡Rata inmunda, animal rastrero! Mantis de las 1000 hojas, de 4 estrellas, tipo planta, ataques, espinas de horas. Aquí les explico, resulta que en este mundo, al igual que las bestias, están basados en niveles, o sea estrellas, mientras más estrellas, mayor será su nivel. Esto también incluye al tipo de elemento al que pertenecen, mayor será su nivel, pero, dependiendo del nivel varían. Por ejemplo, la bestia de nuestro prota, ella era de origen humanoide, lo que significa que las bestias solo de alto nivel pueden ser capaces de esta transformación, pero no todos pueden hacerlo. Con esto dicho, por supuesto que Yuki estaba impresionado, ya que el viejardo lo había lanzado como todo un entrenador Pokémon, refiriéndose al jade verde, que puede utilizarse como medio para guardar a sus bestias. Yuki lucharía, pero digamos que estaba indispuesto para perder el tiempo contra una bestia de ese nivel, según lo que dijo Keiji. Claro, al tal solo verla, cada uno de los presentes queda encantado, por lo cual, el mantis atacaba sin piedad alguna, la cual casi había herido a Keiji. Claro, esto debido a una razón. Según Yusi, aunque Keiji era una bestia de alto nivel, su nivel se había reducido en gran medida debido a que estaba demasiado tiempo encerrada, pero para punto en su favor, era que la mantis era de origen de madera, lo cual Keiji de origen de fuego, ella podía manejarlo sin problema, pero por desgracia, al oponente que enfrentaban era de mucha más experiencia. El viejardo de manera sombría, planeaba apoderarse de Keiji. ¿Creen que este era el final? ¡No! ¿Creen que el viejardo se robaría a la mujer de Yuki sin que él hiciera algo? Tampoco. Nah. Para suerte de Keiji, Yuki estaba allí, quien no permitiría que alguien le arrebate a la futura madre de sus bendiciones. Esto fue para sorpresa de muchos. Yuki de manera determinada le explicaba a Yang que esta mujer era suya, era su flor del desierto, por lo que no permitiría que nadie la tocara. Ese es un verdadero hombre. Dime si esto es amor. Claro, al escuchar esto, Keiji sintió mariposas volando por su estómago, o acaso eran gases, como dice Cancerbero. El corazón tucun. En fin, Yang le dice que son huevadas, ya que el tal solo depender de esa mujer, eso lo volvía débil, pero en modo de perdonarlo, le pedía que entregara a Keiji, a cambio de su vida. ¿De qué pitos estás hablando? Claro que Yuki no aceptaría sus huevadas. Él estaba decidido en proteger a Callie, por lo que sin miedo al éxito, le pedía que viniera si tenía los huevos bien puestos. ¡Perro! ¡A la verga, me vale verga, perro! Eso alarmó a Chen Miau Miau, quien le pedía a su padre que salvará a Yuki de ir a visitar a San Pedro. Él claro, obviamente al principio estaba indeciso, no obstante, al escuchar que Yang utilizaría su ataque secreto contra Yuki, el cual era rotura de Dalmet. Siempre vas a ser mi feto. Te voy a sacar tu puta. Es mejor que te vayas a dormir, hija. Sabes que yo soy loco, te voy a sacar la mierda. Fue el suficiente motivo para que él interviniera. El caso era serio. El ataque de Yang era tan poderoso que podía acabar con la vida de Yuki, por lo que Feng, corriendo a toda prisa, salía para detenerlo. No obstante, falló en gran medida. El pobre de nuestro prota había sido golpeado como piñata. Claro que esto fue para el agrado de Yang, quien quedaba bastante complacido. ¿Creen que hasta aquí llegó nuestro prota? ¡No! ¿Creen que el bastardo de Yang le arrebatará a su nena? Tampoco. Nah, ya que justo al momento de ver el cuerpo destrozado de Yuki, él se levantaba como si nada, lo único que tenía eran heridas leves. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Esto era para alegría de muchos, incluyendo a Keiji, quien sin pensarlo se abalanzaba hacia Yuki. Claro, al ver el milagroso surgimiento de Yuki, cada uno de los presentes cuestionaba el ataque del señor de la ciudad, claro que solo en pensamientos. Sin embargo, esto daba a entender que Yuki estaba casi al nivel de Yang, lo cual digamos molestaba a Yang. O mejor dicho no, el cual con una gran sonrisa, halagaba a nuestro prota con gran entusiasmo. Incluso lo invitaba a unirse al salón Buxin, el cual él, como señor de la ciudad, pagaría la matrícula de Yuki. Sin embargo, los reclamos de su tesorito le dio unos segundos de molestia, pero él, sin mucho tiempo, era mandado hacia las estrellas, por interrumpir este momento tan importante.
Con esto dicho, Yang dejaba a Yuki en manos de Feng, diciéndole que lo trate bien. Esto obviamente causó la confusión de Chen Miao Miao, pero según su padre, todo tenía solo una razón, la cual era poner a Yuki de su lado, el cual en unos segundos se los explicaré, ya que todo esto sería una nueva aventura para Yuki. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Ya por la noche, Yuki estaba tomando sus buñuelos y su cafecito con Feng, quien estaba indagando sobre la bestia humanoide de Yuki, el cual no revelaba, pero, dejando ese asunto de lado, Feng le preguntaba la razón del cambiar del parecer de Yang. Bueno, Yuki tenía sus conclusiones, pero digamos que no eran las correctas. En fin, el punto era que aparte de la ciudad de Sanyan, había otros 5, todo ese territorio se llamaba Condado Kansan. Los 6 condados, al igual que ellos, celebraba un torneo de artes marciales cada 3 años, justo en el Palacio Kansan. El punto es que, ellos como son una población pequeña, siempre habían perdido, quedando como unos inútiles, pero con la ayuda de nuestro prota, podían partirles todo lo que se llama cara. Sí, como si estas cosas pasaran. Podían ganar, claro. Yuki entendió a lo que se referían. Según Feng, el grupo que representa a cada condado, era de 3 participantes, y si lograban ganar, por así decirlo, sería honrado, sería todo papi chulo rompecatres, y claro, honraría a sus abuelos del otro mundo, digo yo. Sin embargo, de todo esto, ¿qué ganaba? Claro, Yuki, a pesar de tener una cara de inocente, que todos se lo quieren comer, él no era tan dejado. Respecto a esta pregunta, claro que Feng quedó alarmado, así que para calmarlo, le informaba que hablaría con el señor del condado. Ya saliendo, Yuki cuestionaba los métodos tan mediocres de Feng. Sin embargo, Yuki le pedía que acepte, debido a que mejoraría su cultivo en gran medida. No obstante, Yuki le decía que son huevadas, por lo que no sufriría, solo para que él salga beneficiado, debido al resurgimiento de su clan. Estas palabras habían dejaron empinchado a Yuki, que lo mandaba a volar donde un cuarto, el cual supuestamente por casualidad, era la sala de baños de Chen Miao Miao. Pero qué bárbara, mujer. ¿Cómo te has puesto? La situación se volvía algo complicada. Y no era broma, el pobre de nuestro prota, le había visto lo sagrado. Esto dejaba a la chica tan avergonzada y decepcionada de Yuki. Claro que intentaba por la Santa Rosita, explicarle la situación. Pero por si no recuerdan, el libro, o sea Yuki, solo podía ser visto por Yuki, solo él. Y solamente él, el cual no ayudaba en esta situación de muerte, quien en poco tiempo sacaba a su bestia. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Se me antojaron unos frijoles con arroz! Eogu, medusa de tipo agua y hielo, ataque especial, bola de hielo, el cual era muy temperamental. Rápidamente el lugar era cubierto de hielo, no obstante, Yuki era salvado a duras penas por Keiji. Ya en un lugar oculto, claro, Keiji, al ver a Yuki sufriendo, no dudó en ofrecerle su ayuda para calmar su cuerpecito, aunque en principios Yuki se negaba. No obstante, Chen Miao Miao llegaba al lugar, quien no estaba para nada bien, lanzándoles ataques tras ataque. Pero debido a una distracción de Callie, casi era impactada por una bola de hielo, el cual era contrarrestado por Yuki. Él, aunque lo había hecho como todo hombre, al final lo congeló. Esto obviamente le ganó más puntos con Keiji, quien quedaba muy agradecida con su salvador. Yo lo mato. Por otro lado, Chen Miao Miao se acercaba a toda prisa, no obstante, debido a un ataque anterior, termina resbalando, cayendo de la mejor y maravillosa forma posible, el cual a la vista de Yuki, digamos que vio el cielo. ¿Qué? 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 Esto, aunque había dejado ilusionado a Yuki, por el otro lado, estaba el mismo diablo, preguntándole si había visto la luz completa, el tesoro, la flor. Este compa ya está muerto. No más no, le han avisado. En respuesta de Yuki, él como alma en pena, le confesaba que cuando nació en este mundo, siempre había sido ciego. ¿De qué pitos estás hablando? Sin embargo, Chen Miao Miao no creía esas huevadas, diciéndole que lo mandaría con San Pedro. En estos momentos eran los últimos segundos de vida de Yuki, tal vez hasta aquí llegó, pensó él.
no obstante la interrupción del suegro, del padre de Chen Miao Miao, fue crucial, el cual calmaba las aguas, pero, claro, no iban a ser fáciles. Su hija acusaba a Yuki como un pervertido, esto aunque disgustó a su padre. Él le aconsejaba volver, ya que él buscaría justicia por su tesorito. La mirada de Feng fue obviamente clara, él no estaba para huevadas. Yuki estaba consciente de su pecado, pero, espera, desde cuando él estaba en el techo. Todo esto obviamente era una trampa, o mejor dicho, este miserable lo supo todo este tiempo, utilizando este asunto como chantaje, para que él no pidiera nada. En simples palabras, estaba en sus manos. Ya por la mañana, la Santa Rosita había iluminado el corazón de Yuki. Según Feng, él ayudaría en representar en el torneo de los 6 condados, para representarlos, claro. Esto aunque de todos modos no molestaba tanto a Yuki. Chen Miao Miao pensaba otra cosa después de esa noche. Pero, aguanta, Yuki preguntaba por la tercera persona, si ellos eran 2, ¿quién sería el tercero? Y hablando justamente de él, era nada menos que Liu. Él entraba como Pedro por su casa, burlándose de Yuki, pensando que lo iba a tratar como padre e hijo, ya que supuestamente, pensaba que sería el capitán. Pero para su mala suerte, los cargos habían cambiado. El capitán de este año sería Yuki. Hijito de mis entrañas, vine para acá. Tu papá te va a dar pan caliente. Los cargos habían cambiado. Por supuesto que Yuki estaba feliz. Claro que este asunto no quedó allí. Liu pensaba en discutirlo con su papacito, pensando que su padre ayudaría a su pobre angelito, pero según Feng, no contaba con eso. Chen Miao Miao claro, no estaba para huevadas, pidiéndole que se vaya si no quería el puesto. Con esto dicho a Liu, no le quedaba más que aceptar. No obstante a Yuki, no le importaba dejar su cargo de capitán. ¡Ándate a la mierda! Pero digamos que sus palabras eran interrumpidos por Miao Miao, quien digamos aún estaba enojada de esa noche, quien le pedía que se guarde sus huevadas para él mismo. Con todo eso dicho, se marchaba del lugar. Liu al ver este momento, le pregunta qué fue lo que había hecho. Claro, a Yuki no le importaba compartir sus descubrimientos, explicándole que le había visto las sandías y la fresa. ¡Cerdo! ¿Nani? Al escuchar esta increíble hazaña, por supuesto que Jue quedó pasmado, mejor dicho quedó inútil, por no haber sido ese todas mías. Dejando ese asunto de lado, como buen trabajador, él no puede ir a chambear antes de comer sus frijoles y arroz. Esto dijo Feng, explicando que ellos deberían ir afueras de la ciudad, donde una montaña, llamado Montaña de Oso, donde supuestamente recolectarían hierbas medicinales. Esto serviría como ayuda para fraternizar como equipo. Ya estando ahí, Liu no tardó en alardear, diciéndole a Miao Miao, que la protegería. Después de todo, su bestia había subido a 3 estrellas. Pero de qué la protegería, te preguntarás joven o señorita, pues tal como la montaña lo indica, aquí había osos, pero su particularidad era que sus espaldas eran de hierro. Dicho esto, ambos tomarían caminos diferentes, debido a Liu, quien tomaría el otro camino, aunque esto digamos que no molestó a Yuki. La verdad pensó que Liu era el mismo rastrero de siempre, pero ya dejándonos de esas huevadas. Yusi tanto como el letrero indica, este lugar era el paradero de hierbas raras, lo cual beneficiaba a Yuki. Luego de un tiempo, Yuki había tenido éxito en encontrar una variedad de hierbas raras, el cual Yuki no desaprovecharía, refinándolos rápidamente con la ayuda de Yusi. Pero para mala suerte, el cuerpo de Yuki comenzaba a sobrerecargarse. Esto era debido a las huevadas de Yusi, quien se había olvidado que Yuki absorbía tanto como la energía de las hierbas y la tierra y el cielo, el cual estaba a punto de hacer explotar el cuerpo de Yuki. Yuki pedía a gritos que lo ayudara, por supuesto que solo había una solución, por lo cual Yusi no tuvo otra opción que llamar a la doctora del corazón, ¿Nani? Quien nada menos era Keiji, el cual estaba muy emocionada por la operación. ¡Qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? Lanzándose a Yuki con gran entusiasmo, esto la llenaba de alegría. Esto era debido a que había hecho una apuesta con otra bestia, diciéndole que ella sería la primera en bailar con Yuki, y así fue. Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum, grítalo, flaquito, flaquito.
Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Dale moreno. Los pasos de Yuki fueron tan fuertes que una enorme energía salía expulsado hacia el cielo. Esto obviamente confundió a los dos presentes que se encontraban lejos. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Luego de unas horas, Yuki despertaba con un dolor de cabeza. Pero eso no era porque se había tomado una chicha, pero algo no tenía sentido. ¿Dónde estaba su ropa?, preguntaba él. Pero su ropa estaba en posición de Keiji, quien digamos había quedado muy cansada, después del gran baile que tuvieron. Y no era para tanto, la ropa de Keiji había sido destrozado por Yuki, quien había bailado como todo un animal. Dicho esto, la cabeza y las imágenes de ese momento había inundado la mente de Yuki, el cual dándose cuenta de lo que acababan de hacer, digamos que no se lo tomó mal ni bien, digamos que era 50-50. Solo entiéndanlo, él no había sentido, ni había experimentado ese momento, solo paso y paso, pero volviendo al asunto, el cuerpo de Keiji ya no daba para más pasos. Por lo cual, ella a sugerencia de Yusi, descansaría en su nuevo objeto, el cual lo había conseguido Yuki. Gracias a que había logrado hacer un contrato con Keiji, mediante a todas las noches, canchis, canchis. Dicho esto, un ruido había alertado a Yuki, quien rápidamente a paso veloz, lograba ocultarse al lado del acantilado. Claro, Yuki pensaba que era Liu, y Miau Miau. Pero para mala suerte suya, era otro participante de otro condado, llamado Waigu, presentándose como Yang Mo. Él estaba de paso, buscando plantas medicinales, pero una energía en especial había llamado su atención, el cual rápidamente había encontrado, resultando ser Chen Miau Miau y Liu. Claro, el tipo pensaba haber encontrado a los que buscaba. Rufino, hasta que sale, ¿se quieren romper? 1-1 contra el Julio, a ver si están de bolas. Miau Miau inmediatamente reclamaba su paradero en este lugar, ya que según el señor del palacio, y las reglas, prohíbe el robo de objetos. Esto obviamente disgustó a Yuki, pero dejando eso, el tipo al ver que lo habían descubierto, él con una cara maliciosa y terrorífica, les decía que los callaría para nunca hablar, lanzando a sus dos bestias. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Se me antojaron unos frijoles con arroz! Gorrión, tipo fuego, de 5 estrellas. Erizó, tipo tierra, de 4 estrellas. Claro, Liu y Chen Miau Miau no se quedaban atrás, quienes avanzaban de manera cuidadosa, según las palabras de Miau Miau. Claro, al estar al frente, alguno pensaría que debido al elemento al que pertenecen, Liu y Miau Miau tendrían la ventaja, pero lo que no se esperaban, era este ataque. Al parecer las dos bestias de Yang habían hecho un ataque combinado. Esto había dejado tan impactados a toda persona presente. ¿Nani? Por el otro lado, una persona de cara oculta recibía las noticias de los problemas de Yang, lo cual no le gustaba. Por el otro lado, el equipo de Yuki estaba siendo golpeado como piñata. La rueda fuego era imparable, incluso cuando Gu quiso hacerle frente. Pero aunque lo dio todo, no era rival suyo, ella había quedado como verdura podrida. Esto obviamente causó la gracia del bastardo, quien se regocijaba. No obstante, como prueba de valor, Liu quiso sacrificarse, diciéndole a Miau Miau que escapara, el cual digamos Miau Miau no aceptó, mencionándole que escaparan los dos, por lo que el tipo tendría que perseguir solo a uno. Dicho esto, claro, el tipo no era un recién nacido, atacándolos inmediatamente, el cual impidió la huida de los dos presentes. Al ver el estado de la situación Chen Miau Miau, ella no dudó en enfrentarse parado y sin polo, mientras que con Liu, bueno, la cosa era diferente. Él ya se despedía de este mundo, pidiendo a gritos un héroe, y tal como sus oraciones, la ayuda no tardó en aparecer, quien nada menos era Yuki. La sorpresa de que hubiera estado vivo sorprendió a los dos, en especial a Liu, quien se alegraba, agradeciendo a la Santa Rosita por haber escuchado sus oraciones.
No obstante, Yuki les pedía que se dejaran de huevadas y pusieran sus patitas a correr para informarle al señor de la ciudad. Carol Liu no dudó ni 3 veces en salir corriendo, como alma que lleva el diablo. Por parte de Yuki, él se encontraba cara a cara con Yang, quien exigía las hierbas raras que encontró. Ya cojuditos, aquí yo no soy su cuate, su duque, su ducal, su broster. Atacando sin pensarlo, la lucha estaba en desventaja, por lo cual Yuki no tardó en llamar a su amorcito, quien digamos estaba muy emocionada por la batalla. Claro, al ver a Keiji, el muchacho no se lo podía creer. ¿Acaso era una bestia de origen humanoide?, dijo el muchacho mientras que a su vez sacaba su talismán, el cual como objetivo era saber el rango de cada bestia. Y el nivel de Keiji en estos momentos eran de 8 estrellas. A ver, ¿qué pasó? Este era un sorprendente ascenso de Keiji. Esto era debido a que Yuki le había dado vueltas como pollo a la brasa. ¿Qué? 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 ¿Nani? No lo estoy logrando, hijas. Claro que al saber que su gallito podía hacer eso, Yuki quedó muy sorprendido, pero al tipo no le importaba sus huevadas, atacando sin miedo al éxito. No obstante, la fuerza y el poder de Keiji iba mucho más, lanzándoles un ataque sorprendente. Este ataque era tan poderoso que incluso había dejado un enorme hoyo en el campo. Sin embargo, aunque el ataque había sido perfecto, el maldito bastardo había huido. Quien digamos corría a paso veloz, escapando. Esta batalla la había perdido, pero él juraba entre dientes que se vengaría de Yuki, incluso si tenía que venderle su alma al diablo. Dijo eso con la apariencia de Tarzán. Por el otro lado, Yuki se encontraba observando el panorama, Desde que la vi se robó mi corazón, el cual Keiji aprovechaba para invitarlo a bailar una pieza del reggaetón. Sin embargo, Yuki, como todo princeso, multiplicado por 10.000, negaba conocer ese baile. No obstante, un ruido tenebroso llamó su atención, que nada menos era la de un oso. ¿Quién es ese Pokémon? No te pongas romántica porque te oyes babosa. Oso de espalda de hierro, tipo tierra de 4 estrellas, es conocido por tener una defensa impenetrable. Kale, al ver que habían arruinado este momento, Yo lo mato. rápidamente atacaba. No obstante, la armadura de hierro de su espalda y al tipo de elemento al que pertenece lo hacía casi inmune a ataques a distancia. Digo casi, ya que según Yusi, tanto como fortalezas, también existían debilidades. Por ejemplo, las bestias de hielo y madera eran su principal debilidad, no obstante su espalda como su principal fortaleza también era su talón de Aquiles. Solo tenía que atacar el último lugar de la columna vertebral. Solo así acabaría con él, dijo Yusi con una voz maliciosa. Lo cual Yuki también se unía, esquivando cada ataque, ya que él usaría su técnica secreta de la hoja, que todos ya conocemos, pero primero solicitaba ayuda por parte de Keiji. Ella por supuesto no tuvo problemas en ayudar. El oso al verla no dudó en correr para partirle su mandarina. No obstante, este fue la ventaja que Yuki buscó. Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja. 1000 años de muerte. Realizando su ataque que había sido enseñado por un ninja, este ataque había sido tan efectivo que había mandado al pobre oso al más allá. Sin embargo, al igual que una hormiga suelta, también había una colmena, el cual, digamos, está al frente de ellos. Esta vista no hizo más que alegrar a Yuki, regocijándose de manera maliciosa. Mientras tanto, por el otro lado, el señor de la ciudad se pasaba la situación de Yuki por los huevos, tomándose un tecito con su salteñita. La razón por qué dejaba el asunto de Yuki era debido a que ese tipo llamado Yang Mo había sido elegido como diputado de la ciudad Waiwu. Si ese tipo era casi como señor de esa ciudad, esto era debido por el señor del palacio, el cual los controlaba a todos. Lo cual significa que si él como señor de la ciudad ponía sus narices donde no debía, acabaría con su cargo. Pero claro, Chen Miao Miao le preguntaba qué harían entonces. Yang explica que había enviado a alguien, por lo cual tenía solo 3 conclusiones. La primera,
Yang había derrotado a Yuki, dejándolo con vida, pero dejando en claro su superioridad. La segunda, Yang había acabado con Yuki. Esta oportunidad podía ser aprovechado por él, para ir al palacio y soltar un escándalo, y pedir ser recompensado. La tercera, suerte de ganar. Yuki había derrotado a Yang a duras penas, con el sudor de su frente. Este incidente podía ser provechoso para su ciudad, para no ser subestimado, todo bonito y todo. Pero ¿qué pasaba con el señor del palacio? Claro, él estaría molesto por el estado de Yang Mo. Bueno, sobre esto. Él como señor de la ciudad, tenía un plan B. Resulta que hace unos años, el señor de la ciudad le había pedido 100 osos de espalda de hierro, de lo cual, él ya se había encargado en criar y abastecer la montaña con puros osos, por lo cual, aprovecharía esto para calmar la ira del señor del palacio. Liu no tardó en halagarlo por su brutal astucia. Sin embargo, su felicidad se agranda, debido a la llegada de su espía. Primero las buenas, le informaba que Yuki había derrotado a Yang Mo. Pero la mala noticia era que Yuki, estando en la montaña, había acabado con toda la reserva de osos de espalda de hierro. Este momento había dejado tan sorprendido a Yang, que lo habían dejado al borde de la muerte. Su vida dependía de un hilo, según los doctores. Los resultados lo decían todo, era un ataque al corazón. Ellos médicos no podían hacer nada, solo un doctor milagroso podía salvar su vida, decían ellos con tristeza informándole a Liu. No obstante, cuando anunciaron la llegada de Yuki, que me parta un rayo, que un milagro había ocurrido. Yang, como alma en pena, se levantaba del lugar. Él, con una cara que mata, le preguntaba la razón, o el motivo por la que había matado a todos los osos. Yang estaba enojado por sus osos. Claro, Yuki tenía su defensa, no había letrero o reglas que le dijera que los osos eran suyos, o eran prohibido matarlos. ¡Ándate a la mierda! Estas palabras solo dejaban más emperrado a Yang, quien, sumamente molesto, despertaba su sangre de Super Saiyajin. Ya lo quería manejar a palazos. No obstante, Chen Miao Miao calmaba la situación, explicándole que Yuki había derrotado a Yang Mo, por cual seguramente él, como señor de la ciudad, sería recompensado cuando ellos ganen el torneo. Esto, aunque había calmado a Yang, él le exigía que luchará hasta quemar su último cartucho, o sea hasta la muerte. ¿De qué pitos estás hablando? No obstante, Yuki no estaba para huevadas. Él sí había aceptado pelear, pero tampoco le prometía conseguir el primer lugar. Esto obviamente causó la gracia de Liu, pero viendo la cara seria de Yuki, digamos que se le acabó. ¿Qué has dicho, culo? Por el otro lado, Yang no estaba contento al escuchar las palabras de Yuki, preguntándole qué necesitaba. Por supuesto que Yuki buscaba recompensa por su duro trabajo. Después de todo, sacrificarse por él sería arriesgarse mucho. Yang ofrecía dinero, pero Yuki lo rechazaba. Le ofrecía bellezas y bombones, pero digamos que Yuki ya tenía que comer en Navidad. Claro, esto encabronó a Yang. No quería dinero, ni mujeres. Pues ¿qué es lo que quería?, te preguntarás, joven o señorita. Pues era nada menos una técnica llamada Ben Lei, la misma técnica que usó Yang en el enfrentamiento con Keiji. Resulta que hace una noche, Yuki preguntaba sobre por qué no tenía técnicas de ataque. Según Yusi, una de las bestias que estaba dentro tenía esas técnicas, pero ahora mismo no sería de mucha ayuda. Pero una técnica que había llamado su atención era la técnica de Yang, el cual era técnica de leopardo. Ron Trueno, en las manos de Yang. Él solo podía utilizar el 10% de su poder, pero si caía en sus manos, lo aprovecharía al 100%, pero la pregunta integrante era cómo es que lo había conseguido. Dejando ese asunto de lado, Yang, al darse cuenta de que Yuki lo sabía, él rápidamente lo interrogaba. ¿Cómo es posible que él lo sabía, cuando ni siquiera él le había dicho a ninguno de sus familiares, incluyendo a Liu? En respuesta de Yuki, digamos que un experto maestro se lo dijo, pero la pregunta era si se lo podía enseñar. Claro. ¿De qué pitos estás hablando? Yang le decía que se vaya a chupar un limón. Él ni siquiera se lo había dicho a sus familiares. ¿Y por qué razón se lo daría a un forastero? Le pedía que no se ilusione. No obstante, la llegada de su informante lo cambió todo. Él informaba que el condado que ganaba, o sea el señor del condado que ganará, sería recompensado con el cargo de señor adjunto de la mansión. Estas palabras había dejado el lugar muy callado, el cual Liu no tardó en aprovechar, pidiéndole a su papacito que le enseñará esa técnica, para poder ganar él mismo el campeonato.
Sí, como si estas cosas pasaran. Sin embargo, sus palabras eran interrumpidos por su padrecito, quien digamos estaba muy emocionado por la recompensa, diciéndole a Liu que entrenara con quien nada menos sería su segundo tío. Si tal como lo escucharon, esta noticia había dejado tan impactado y deprimido a Liu que no podía aceptarlo. Incluso Chen Miao Miao quiso animarlo, pero era en vano. Incluso Yuki se lo reprochaba en su cara, dejándolo más deprimido. ¿Qué fue el mal que yo dije? No obstante, eran interrumpidos por Yang, quien digamos estaba listo para entrenarlos y manejarlos como trapo. Ya conjuntitos presentarse, a partir de ahora yo soy su instructor. Él vestía su mejor y viejo traje para esta ocasión, ya que como dice el dicho, lo viejo nunca pasa de moda. Lanzando su bestia sin muchas huevadas. ¡Yo te elijo, Guadalupe! ¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy el jefe de jefes, señores! Alfredo, bestia de tipo eléctrico. Tiene un nivel de 9 estrellas. Ataque más poderoso, Impact Ray. Esta bestia obviamente puso muy nerviosos a Yuki y a Miao Miao. No me hagas asustar, Beto. Pero más a Liu, quien no estaba para nada preparado, rogándole a su padrecito por misericordia. No obstante, él se lo negaba, mencionándoles que en ese torneo nunca faltaría una bestia de 9 estrellas, por lo que tenían que darlo todo, como todo un hombre. Ese es un verdadero hombre. Dicho esto, su bestia salía rápidamente para el duelo, el cual apenas que se acercó, había dañado en gran medida a nuestros héroes, en especial Liu, quien tomaba el peor de los ataques. Sin embargo, Yuki no dejó que los subestimaran. Ellos tenían deberes sagrados que cumplir, y las cumplirían hasta soltar el último cartucho. Pero claro, Liu era una excepción. Pronto cada uno de ellos atacaba con lo mejor que podían. Pero debido a que desconocían el uso de los elementos, fue la causa de su pérdida. Échale más, échale más, échale más mantequilla al pan. No obstante, Yuki no estaba para huevadas, aunque al principio Yang estaba muy confiado con el tipo de elemento que llevaba cada uno de sus bestias. Yuki le devolvió el mismo ataque que usó en el enfrentamiento de Keiji. Tal vez el fuego no afectaba al relámpago, pero un par de puños sí. Con esto dicho, la bestia de Yang era golpeada como piñata. Esto obviamente causó que Yang solo pasara a su segunda fase. Según Yuki, esta fase era una técnica muy complicada que podía unir tanto al dueño y a su bestia. Estas palabras dejaban a Yang muy emocionado, ya que utilizar esta técnica era algo prohibido. Pero lo haría de todos modos, el cual era llamado fusión de humano y animal. Estas palabras obviamente podían confundir a cualquiera, incluso a Yuki, pero en fin, tanto Yang y Alfredo unían ambas energías, el cual había transferido la habilidad de tipo relámpago a Yang. No obstante, esta técnica tenía desventajas, lo cual era que Alfredo bajara de estrellas, siendo ahora una bestia de 6 estrellas. Esto era debido a la transferencia de energías, el cual había aumentado en gran medida el cultivo de Yang. Era casi por ejemplo a un cargador y un celular. No obstante, esta técnica, como ya lo dije, tenía desventajas, el cual debilitaba en gran medida al familiar de Yang. Por ejemplo, si Alfredo era atacado, el cuerpo de Yang también sufriría daños, por lo cual, en palabras de Yang, esta técnica solo podía ser utilizada de vida o muerte. Dicho esto, los demás presentes no tardaron mucho en aprender esta técnica. Esto era debido a la gran compatibilidad de ambas bestias, incluso Liu. Claro, Yuki también quiso intentarlo, pero digamos que Keiji tenía otros planes para poderse unirse. Ella ya quería unirse con él, pero en cuerpo y alma. Claro, Yuki inmediatamente le dijo que no era el momento, explicándole que no trataban de unirse de esa forma. Claro, esto obviamente causó la confusión por parte del equipo. Por el otro lado, Feng les había hecho una visita, el cual les informaba que su primer enfrentamiento del torneo sería con el condado Waigu. Claro que esto era mucha coincidencia, pero no lo era. Resulta que Waigu había quedado tan encabronado con la pérdida de Yang Mo, que ellos habían apuntado a su condado para pelear uno a uno como los gallos.
¡Mierda! ¡Mira ese sopapo, carajo! ¡Para su madre! Esto obviamente dejó un mal sabor de boca a los presentes, era insoportable. No obstante, Yuki también jugaba sucio, preguntando cuáles eran los participantes del bando enemigo. Sin embargo, la información era confidencial, ya que cada uno de ellos se aseguraba en no ser descubierto, pero digamos que eso no sería un problema. ¡Besos! ¡De mierda! Ya que Yang se ofrecía personalmente en descubrirlo y llevárselo, debido a que veía cierto entusiasmo en él, lo cual él lo tenía cuando era más joven. Dejando ese asunto de lado, Yuki tenía un obsequio para ellos, que nada menos era una gran cantidad de pociones, los cuales estaban hechos de osos de espalda de hierro. Claro, aunque esto sorprendió a algunos, también hubo lágrimas por las vidas de esos pobres osos de espalda de hierro. En fin, Yuki se despedía por estos momentos de ellos, ya que según él, tenía deberes sagrados que cumplir, ya estando lejos. Yuki claro entendía que estando en el torneo, las bestias que iba a enfrentar serían mayor de 9 estrellas, por lo cual él, como capitán, no dudó en sacrificarse. ¡Puta, qué rico, Tomándose a puro pulmón todo un frasco, él entraba inmediatamente a un cuarto, llamando rápidamente a la doctora Corazón, el cual a su parecer, estaba lista para el análisis del cuerpo humano. Bueno gentecita, espero que les haya gustado, les pongo una meta de 3000 likes y 300 comentarios y todo el mundo suscrito al canal para la siguiente parte, ya que si no, sea quien sea, hay tabla. Así que gentecita, no olviden suscribirse y dar todo su apoyo para la siguiente parte, sin nada más que decir. Gracias. Me aman. En serio, me aman. Hola. Gracias a todos por su apoyo. Oye. Gracias.